bien, estamos listos para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien, vamos a abrir Colosenses capítulo 4, por favor. Colosenses capítulo 4. Y antes de leer la palabra, quiero recordarles que hemos estado estudiando esta serie sobre la carta entera a los colosenses. Y hoy voy a concluir esta carta. La última vez consideramos la importancia de tu trabajo, ¿se acuerdan? Hablamos sobre lo importante que es trabajar, lo digno que es trabajar, la fuerza que Dios nos da. A mí me encanta trabajar, quiero decirles, de veras, que a veces me siento cansado de otra cosa, pero me encanta trabajar, me encanta hacer mi tarea y me encanta hacerla bien, ¿verdad? Hasta donde puedo. Y entonces la última vez hablamos sobre la importancia del trabajo. La Biblia habla mucho sobre la importancia del trabajo. De hecho, el doctor Novoa compartirá Colosenses 4 del 2 al 6 este jueves, porque él va a compartir la palabra acerca de las últimas exhortaciones de Pablo. Pero hoy quiero concluir esta carta. Las últimas palabras de Pablo a los colosenses se encuentran en Colosenses 4 del 10 al 18, que vamos a leerla ahora. Pero para aquellos de nosotros que leemos la Biblia, yo la leo diariamente, es mi disciplina leerla por lo menos una vez, ¿verdad? De Génesis hasta Apocalipsis, una vez al año. Y a veces pues me atraso un poquito, solo tengo tiempo para leer 1 o 2 capítulos en el día, pero luego me tengo que poner al día. Y algo que ocurre es que cuando llego a esta lista de nombres, como por ejemplo la larga lista de nombres que da Mateo, ¿verdad? De toda ¿verdad? La genealogía de Jesús. Entonces son nombres, esos nombres son importantes. De igual manera, hoy vamos a ver esta lista de nombres y vamos a brevemente estudiar algo acerca de cada una de las personas que Pablo menciona, porque fíjense que cada uno de ellos trae algo o enriquece el ministerio de Pablo. Y a veces, de nuevo, ¿verdad? Normalmente vemos estas salutaciones y comentarios sin mayor importancia, pero cuando estudiamos bien el texto y vemos la biografía de cada uno de ellos, aprendemos muchas lecciones de esta lista de hermanos, de colaboradores, de compañeros, de socios, por así decirlo, de Pablo, el apóstol. Y por eso creo es importante darle hoy atención a este pasaje. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta versión dice así, dice: en cuanto a mis anuncios, estoy leyendo Colosenses 4 del 7 al 18, Colosenses 4, 7. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado fiel ministro y consiervo en el Señor. 8. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforme a sus corazones, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. 10. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlo, recíbanlo bien. 11. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. 12. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes y perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. 13. Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por lo que están en la Odisea y en Hierápolis. 14. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Y saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa.
Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de Laodicea. Díganles a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor, porque para que lo cumplas. Y el 18 Pablo concluye: yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Wow. Primero, hermanos, vemos acá, fíjense, una lista de colaboradores de Pablo, los colaboradores de Pablo. O sea, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Juan Marcos y Jesús Justo. Ahora, estos nombres son importantes porque cuando estudiamos el texto o la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que algunos de estos nombres son citados en otros lugares de nuevo. El primero que es mencionado ahí es Tíquico. Digan todos Tíquico. Es descrito con 3 características importantes. Primero, fíjense, Tíquico era el que llevaba la carta a los colosenses. Y al llevar la carta a los colosenses también llevaba un informe exacto sobre el estado de Pablo. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas por reportar la verdad con inexactitud? No sé a ustedes, pero cuando yo era niño me enviaban a veces a comprar algo, especialmente al mercado. Vaya y compre 1 libra de frijoles, 1 libra de arroz y 1 libra de sal. Y ya cuando llegaba allá, después de andar jugando con mis amigos, llegaba y decía yo: ¿qué me dijo mi mamá que comprara? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. ¿A alguno le pasó? ¿Alguien se identifica conmigo, verdad? Bueno, entonces no solo a mí me ha pasado, ¿verdad? Entonces, imagínense que es algo inocente, pero esto se vuelve más grave conforme pasa el tiempo. Cuando alguien nos dice: ¿pudieras hacerme el favor de decirle esto y esto y esto a mi mamá, o decir esto a mi papá, o decir esto al hermano, o avisar al pastor esto y esto y esto? Y cuando llega el mensaje, llega completamente diferente porque la persona se le olvidó en el proceso. Y peor aún, cuando no saben, en lugar de admitir: olvidé el mandado, el mensaje, se inventan otra cosa. Yo creo que me dijo esto y esto y esto y esto. Ustedes saben que así se empiezan los chismes, ¿verdad? De hecho, se ha estudiado que cuando se pasa un mensaje, ¿verdad?, en línea de una persona a la otra, cuando llega al final, llega completamente diferente, solo por una palabra que se le va cambiando o cómo la persona escucha. Hay una compañía, se llama Syncro Canada Limited. Ellos se dedican a entrenar profesionales sobre sistemas, cómo trabajar con los sistemas, ¿verdad? Cómo trabajar con la información en las compañías, tanto en el gobierno como compañías, digamos, privadas. Y ellos hicieron un estudio sobre qué pasaría, fíjense, qué pasaría si los reportes los reportes ante todo se hicieran 99.9% exactos. Sí, porque la mayoría de nosotros dice, pues, es 99.9, casi es 100, pues. Entonces, ellos concluyeron lo siguiente, fíjense, estos son números claros que ellos estudiaron. Si así fuera, si el IRS hiciera su trabajo 99.9% correctamente, ellos, fíjense, perderían 2 millones de documentos y enviarían 103,260,000 reembolsos a las personas equivocadas. Si los bancos procesaran las transacciones un 99.9% bien, 22,000 cuentas bancarias recibirían o enviarían fondos equivocadamente a personas desconocidas en los próximos 60 minutos. 99.9%, casi. Si así fuera, el departamento de pediatría de los hospitales entregarían diariamente a 12 bebés a los padres equivocados. Vaya, también
3 aviones correrían el riesgo de chocar diariamente en el aeropuerto de Los Ángeles si los despachadores estuvieran 99.9% seguros. 18,000 piezas de correo se extraviarían en los próximos 60 minutos. ¿Sí? Y las farmacias escribirían erróneamente 20,000 recetas médicas el próximo año si hicieran su trabajo casi perfectamente. ¿Sí? Qué importante es la información, qué importante es reportar correctamente. Pablo sabía que Tíquico no aumentaría ni le disminuiría detalles referentes a su estado. ¿Sí? Pablo esperaba que su reporte a los colosenses fuera 100% exacto. Y esto lo sabemos porque en nuestra cultura nos cuesta lidiar con la verdad 100%. A veces están pasando las cosas, a veces les digo a las personas, esto está sucediendo y no lo creen. ¿Sí? No lo creen. Están lo que le llaman en autonegación. Por ejemplo, miren, les voy a dar un ejemplo bien claro acá. Nosotros todavía entramos en shock cuando el médico le dice a alguien, señora, le tengo un reporte de los exámenes que tuvo, usted tiene cáncer y es mortal. No, casi se muere ahí, casi patea la cubeta en ese mismo instante. Y luego, ¿verdad? Esa persona, aquí, por lo menos aquí se acostumbra, ¿verdad? Directamente con el paciente. Pero si es allá, le dicen a los hijos, el médico todavía hoy día acostumbra, aunque no tanto, pero antes sí. ¿Se acuerdan? Que la mala noticia no se la daban al paciente, se la daban a la familia. Y luego la familia empezaba, ¿verdad?, a contarle poquito a poco, a darle, ¿verdad?, un poquito a poco la información, ¿verdad? Un poquito, mamá, estás un poquito enfermita, dijo el médico, ¿verdad? Pasan las semanas, pues dice, ya, cuando la mamá está así, ¿verdad?, me siento mal. Sí, es que el médico dijo, ¿verdad?, que tienes algo en tu estómago, ¿sí? Y pues sí, ahí te avisamos. Pasa un mes, ya cuando la pobre está pateando casi la cubeta, entonces le dice, es que dice el médico que tienes ahí un crecimiento, ¿verdad?, que te está perturbando tu digestión. Y pasan 2 meses y ya cuando están, ¿verdad?, en la cama ya muriéndose, le dice, no, es que el médico dijo que tienes un cáncer maligno. Eso es parte de la cultura latina. ¿Aló? ¿O será que yo estoy malentiendo la cultura? ¿No es cierto que queremos dar la noticia despacito, poco a poco? ¿No es cierto? ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Entonces sí, Pablo tenía la expectativa de que Tíquico fuera a dar un reporte exacto. Pablo no quería que los hermanos tuvieran un reporte equivocado. Efectivamente, Pablo estaba pasando por grandes dificultades, estaba en la cárcel, estaba encarcelado, hermanos, por causa del evangelio. Y en aquellos tiempos un encarcelado era vergonzoso, ¿verdad? Tener una amistad con un encarcelado. Todavía hoy es un poquito medio vergonzoso. Nadie anda diciendo, yo tengo un hijo en la cárcel, gloria a Dios. Nadie dice eso. Todavía hoy día. Y eso que ahora los tratan mejor ahí, hasta televisión. Y algunas cárceles me cuentan que hasta piscina tienen. Y no, les digo, sí. Dan ganas de dar, ¿verdad?, cambiar para que uno deje de trabajar y que le den a uno ese tratamiento, ¿no es cierto? Pero noten por favor que Pablo, fíjense, tenía la expectativa de que Tíquico fuera exacto en su reporte, ¿verdad? Y esto, fíjense, esto era importante porque Tíquico también fue despachado no solo para, ¿verdad?, para ir allá y darles un reporte, pero también fue despachado para ir a consolar a los hermanos en Colosas. Parece ser que los colosenses estaban preocupados por las cadenas de Pablo, y era notable, pues, porque antes estar en una cárcel era cosa dura, ¿sí? Pero quizá también les preocupaba el hecho de que Pablo los fuera a reprender por haber permitido falsas enseñanzas en la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes que cuando empecé esta serie hablé de que Epafras, el pastor de la iglesia de Colosas, fue a Pablo para informarle de los hermanos en Colosas? Y parece ser
que Epafras estaba preocupado por los de Colosas porque había gente que estaba aceptando mala doctrina o malas enseñanzas en la iglesia, y Pablo les escribe corrigiéndoles también. ¿Se acuerdan ustedes que habla acerca de que nadie nos juzgue sobre qué días observamos o cómo nos vestimos o qué comemos, cosas como esas? Y entonces parece que los colosenses estaban preocupados también de que Pablo los fuera a reprender, y Pablo quería asegurarse de que después de leer la carta, ¿verdad?, después de leer la reprensión y tener que empezar a hacer correcciones, que ellos fueran también consolados. Porque la verdad, hay verdades que son duras recibirlas, ¿verdad que sí? Hay verdades que nos pegan mal. Cuando nos enteramos de alguien que se ha divorciado, por ejemplo, y decimos, no es posible. Cuando un hijo, ¿verdad?, se encuentra, ¿verdad?, en un lugar tomando un tratamiento porque tenía adicciones y la madre y el padre ni siquiera lo sabían. ¿Sí? Eso es, de alguna manera, impacta negativamente. Entonces Pablo quería asegurarse no solamente que reprendiera, corrigiera a la iglesia, pero también que Tíquico los consolara. ¿Sí? Una de las dificultades que tienen los creyentes hoy día es que no quieren consolar a los demás con la verdad. Creemos que las dos cosas son opuestas. Creemos que sí, la verdad va a herir. Ahora, claramente Pablo más adelante a los efesios les dice, cuando digan la verdad, díganla con amor, que es diferente, ¿verdad? No es solamente de tirada, porque algunos hermanitos y hermanitas pues son muy francos, ¿verdad? De una vez dan el tamalazo y el golpe, y también hay que suavizar el asunto, hay que saber cómo comunicar, ¿verdad? Mucho más en nuestra cultura, ¿no es cierto? Si sabemos que alguien está siendo desobediente a Dios, la mejor manera de consolarlos, fíjense, la mejor manera de consolarlos es animarlos a que se arrepientan para que Dios entonces venga y les consuele. A veces queremos consolar a las personas, animar a personas sabiendo de que están en un pecado, un error, y no queremos corregirles. ¿Sí? Y decimos, Dios es misericordioso, absolutamente. Dios es bueno, absolutamente cierto. Pero tampoco podemos asumir que Dios va a seguir bendiciendo a alguien que abiertamente está en desobediencia. Lo mejor que podemos hacer es decirle, mira, estás mal. O sea, estás mal, hijo, estás mal, hija, hermana, usted está mal, hermano, usted está mal. Y no del que se comen para Navidad. Usted está grave ante Dios. Arrepiéntase. Mire, la razón por la cual usted está triste o siente, verá, su corazón embargado de amargura, es porque tal vez algo haya. Y si usted le conoce, poder decirle, yo sé que esto es cierto. ¿Sí? Tíquico portaba la verdad, pero también consolaba a los hermanos. Y vemos que tenía otra tercera característica. Y Pablo lo describe como el amado hermano y fiel siervo o fiel ministro. Fíjense, esto significa, fíjense, que Pablo tenía un afecto profundo por Tíquico como su amado hermano. Una cosa es el hermano que tienes a la par, ¿verdad? Si no lo voltees a ver, la hermana, más si es tu cónyuge, no lo voltees a ver, ahí quédate. Ahí está, así te ves bien guapo y bonita. Una cosa es que tengas ¿verdad?, a tu hijo, a tu hija o a la nuera, ¿verdad?, o al yerno a la par. ¿Sí? Otra cosa es que el que está a la par tuya sea tu amado hermano. ¿Aló? Qué diferencia, ¿verdad? Mi amado esposo, ay, que le rechinan los oídos a algunos hermanos. Mi amado esposo, mi amada esposa. ¿Sí? Pablo usa este lenguaje para expresar su afecto profundo. No son letras vacías, son letras que están expresando su amor tierno por su amigo, su compañero, su colega Tíquico. En las amistades más significativas en la fe, verás, las amistades más profundas son las de un discipulador, o sea, alguien que nos introduce a las escrituras. Si yo tengo un afecto profundo por mi madre, porque fue la que me introdujo a las escrituras, fue la que me disciplinó a leer la Biblia todos los días. Y la pregunta que hoy le hago a mis hijos es la misma que mi madre me hacía toda la vida. Ya leyó su Biblia,
Ya leyó su Biblia. ¿Qué leyó hoy? Era todos los días, créanme. ¿Sí? Y hoy le agradezco a Dios por mi madre, porque le tomé amor a las Escrituras. Mi amada madre, que está en los cielos. ¿Ven? Pablo tenía a Tíquico, a Epafras, a Lucas y a Aristarco como compañeros de fe. Ahora yo pregunto, además de tu cónyuge, si estás casada o casado, ¿a quién más tienes tú como compañero de la fe? ¿Tienes a alguien más? ¿Tienes a alguien más aparte de tu mamá o de tu papá? Alguien más con quien tú puedas ir y confesarle y decirle: mira, la estoy regando, como dicen en México, o sea, estoy mal, ¿verdad? Debemos tener amistades con quien ir y poder abrir nuestro corazón. Eso es lamentable, porque a veces lo contrario ocurre. Venimos a la iglesia, aceptamos a Cristo Jesús, entramos a un proceso de discipulado y luego llegamos a ser hasta líderes, y después ¿qué pasa? Ni siquiera podemos llegar al hermano a confesar nuestro pecado, porque en lugar de ayudarnos nos criticamos unos a otros. Y lo peor de todo es que después usamos esa información mucho más cuando nos hacen algo malo. ¿Aló? Y se me hace que Dios le está hablando a algunos de ustedes acá. ¿Sí? Pablo tenía a otros que eran también sus discípulos. No solamente tenía compañeros, colegas de ministerio, pero en esta lista vemos a Onésimo, a quien él lo llama después, ¿verdad? En Filemón lo llama mi hijo. Le dice: mi hijo amado. Porque Pablo fue quien, él dice que él lo partió, dio a luz a este hijo que se llamaba Onésimo. Él tenía otros que eran sus discípulos: Onésimo, Marcos y Demas. ¿Sí? La triste realidad de muchos cristianos es que no tienen a ningún discipulador en sus vidas, a un mentor, a alguien a quien ir y poder abrir su corazón. Ni tampoco a un compañero de fe, ni mucho menos a un discípulo a quien puedan estar enseñando las Escrituras y modelando su fe. La fe cristiana no se vive en el vacío, hermanos. Como dice en inglés, you don't live it in the vacuum. No se vive en el vacío. Se vive en el contexto de una iglesia, de una comunidad cristiana, con otros hermanos, con otros amigos en la fe, con quienes poder caminar para que en 5 años, en 10 años, en 20 años, en 30 años todavía estemos caminando en Cristo Jesús fuertes, siguiendo todavía a Cristo Jesús, quien nos salvó, en compañía con otros. Tíquico era un líder de alto calibre, porque también es uno verás mencionado en Hechos 24. Y si ustedes leen ese pasaje, vemos ahí que está ocurriendo, digamos, una persecución. Él viajó, de hecho, con Pablo a Jerusalén en Hechos 20, que fue el lugar donde él fue arrestado, imagínense, y luego fue enviado a Roma, de donde ahora está escribiendo esta carta. Tíquico lo acompañó, fue con él, fíjense, a Jerusalén, no teniendo miedo que lo pudieran también meter en la cárcel, y parece ser que eso es lo que ocurrió. Cuando llevaban las ofrendas también, ese momento cuando llevaban las ofrendas que Pablo había recogido para los necesitados de Jerusalén y de Judea, Tíquico lo acompañó. Era un hombre honesto. Llevaban la ofrenda y fueron y la entregaron a la iglesia en Jerusalén para dispensarla entre la gente necesitada. Es posible que Tíquico haya regresado a Roma después de haber llevado la carta a los colosenses y luego también a la Odisea. Es posible que haya regresado, y parece ser, por lo menos el texto sugiere, de que él también fue, después de regresar a Roma a ver a Pablo de nuevo, fue enviado de nuevo ahora a Éfeso, y parece ser que él era el portador de la carta de Éfeso. Este era una persona importante para Pablo. Una carta en aquellos tiempos era de suma importancia, mucho más cuando es la escritura, ¿sí? Tíquico es mencionado en Efesios 6, 21 y 22 como el que llegaría también a Éfeso a consolarlos y animarlos. Y como les digo, parece ser que esto sugiere que fue él quien llevó la carta a los Efesios también. Y como ustedes sabrán, la carta a los Efesios fue enviada después de la carta de Colosenses. Pablo primero escribe Colosenses.
Y parece ser que un año después, 2 años después, estando en la cárcel, escribe Efesios. El segundo nombre que se menciona ahí es Onésimo. Miren el versículo 9, dice, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Noten el lenguaje de Pablo, ¿sí? Les dice que es su fiel amado hermano. Ahora ya lo considera también a él un amado hermano. Noten que no le dice ministro porque era nuevo en la fe, pero le llama amado hermano y dice, y que es uno de ustedes. O sea, Pablo le dice, él es colosense como ustedes. ¿Sí? Si hoy Pablo estuviera escribiendo a los salvadoreños, les dijera, Onésimo es guanaco igual que ustedes. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo, es uno de ustedes. Y de alguna manera Pablo también está tratando de recordarles, ¿verdad? Que lo reciban bien, porque vamos a ver que Onésimo, si Onésimo hoy sería considerado como un supervisor de trabajadores. Onésimo, uno, ésimo, el máximo, era el uno entre los esclavos, era el primero, era el jefe de todos los siervos de la casa de Filemón. Onésimo, ¿sí? Pero él había huido de su patrón. En aquellos tiempos, como antes les mencioné, las personas, digamos, hacían un contrato de trabajo y se convertían en lo que le llamaban en esclavos. Hoy día sería el equivalente a trabajador. Antes se trabajaba por contrato. Me vas a trabajar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Y te voy a pagar tanto y aquí fírmame acá, y esa era la manera. Entonces el patrón era prácticamente el dueño del trabajador. Le pagaba como un trabajador hasta cumplir su contrato. Pero Onésimo huyó. Parece ser que ¿verdad? Se sentía cansado del trabajo como algunos de ustedes. ¿Sí? Que algunos quieren tirar la toalla y buscarse otro trabajo a ver si les pagan mejor o los tratan mejor. Quizá esos eran los sentimientos de Onésimo. Onésimo estaba en la cárcel por haber huido de Filemón, su patrón o su amo. Pero Pablo, fíjese, lo rescató para Cristo en la cárcel. Y ahora se lo envía de regreso a Filemón. Yo supongo que lo que ocurrió fue que cuando Epafras, que era de la ciudad donde era Filemón, ¿sí? Epafras, o sea, pienso yo que ellos sabían de que Onésimo estaba en la cárcel con Pablo. Que lo habían arrestado porque no llevaba la carta, digamos, la carta de libertad. Porque cada esclavo, después de cumplir con su contrato, llevaba una carta de libertad para que no lo arrestaran. Y lo que suponen los expertos es que Onésimo fue arrestado, ¿verdad? Lo encontraron sin papeles. Vaya. ¿Sí? Y lo metieron a la cárcel. Y ahora, entonces, Roma lo va a deportar de regreso a Colosas. ¿Sí? Y entonces Pablo le dice, yo lo envío, le dice. Te lo envío de regreso, ¿sí? Pero Pablo lo rescató para Cristo y ahora se lo envía de regreso a Filemón. Y esto lo sabemos porque cuando leemos la carta a Filemón, porque acuérdense que tanto Colosenses, Efesios y Filemón son escritos más o menos en la misma temporada. Y miren lo que dice en Filemón, versículos 10 y 12. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, lo llama hijo, a quien he engendrado en mis prisiones. Le dio a luz en la cárcel. Qué lindo, ¿verdad? Aquí en el cuadro. Quien en otro tiempo te era inútil, le dice. O sea, este era un poquito Aragán, parece ser. Quien en otro tiempo era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Te lo he vuelto a enviar en persona. O sea, no te lo envío solamente así en cuadro, no es la intención, no te lo envío en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Ahora, noten por el cuadro de Pablo. Pablo está diciendo, te voy a enviar de regreso a Onésimo, ¿ok? Te lo envío como mi hijo y te lo envío como que si yo mismo me quitara el corazón y te lo enviara a ti. Esa es una expresión de profundo amor.
de vulnerabilidad de alguna manera. Pablo está expresando su afecto profundo por Onésimo. Él se ha dado cuenta que Onésimo se convirtió verdaderamente en el evangelio y ahora lo llama amado hermano. Y no solamente hermano, hijo. Y reclama el derecho, ¿verdad? Como madre que dio a luz a este criminal. Porque así eran considerados los que huían. Y Pablo también infiere que Onésimo le había robado algo a Filemón. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque en la carta de Filemón también, en el versículo 18 dice: si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Como nosotros, usa el mismo lenguaje que nosotros los latinos. Si en caso te ofendí. No, pues que ofendiste. Pero así decimos nosotros: si en caso te ofendí, por favor, perdóname. No, ¿ofendiste o no ofendiste? Si nosotros, sé porque soy latino y porque he estado en estas conversaciones. ¿Sí? Ay, pastor, me dijo una hermanita linda hace poco, pues me fui herido de la iglesia, pero si en algo le ofendí, perdóneme. ¿Sí? Pablo está usando este mismo lenguaje. Él dice: si te ha perjudicado en alguna cosa. Pablo sabía. Yo pienso que lo que pasó fue que el Onésimo se robó algo. Era ladrón, aparte de que era mal trabajador. Era ladroncillo. ¿Aló? Y Pablo le dice: si te ha perjudicado en alguna cosa, le dice, o te debe algo, le dice, cárgalo a mi cuenta. Por cierto, Pablo más adelante le dice: y acuérdate que de todos modos, si lo pones a tu cuenta, acuérdate que tú me debes la vida, le dice. O sea, quedamos tablitas, le dice. Eso es lo que Pablo le sugiere. Qué bonito, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Pablo dice: tú me debes la vida y por lo tanto, entonces, cárgalo a mi cuenta, pero sé que cuando llegue, pues vamos a estar, ¿verdad? We're gonna be even. O sea, no te voy a deber nada porque tú me debes la vida, de todos modos. ¿Sí? Pero el lenguaje de Pablo, ¿sí? Una aplicación es que a varios de nosotros Dios nos ha rescatado. Dios nos ha rescatado un pasado de pecado. Usted se sorprendería a cuántas personas que están aquí sentados con ustedes fueron antes criminales o ladrones. ¿Sí? Otros estuvieron metidos en relaciones ilícitas. El problema es que después de que nos convertimos en cristianos profesionales, es decir, después que ya, ¿verdad?, estamos en Cristo por muchos años, se nos olvida de dónde nos rescató Cristo y nos volvemos un poquito fariseicos, poquito, ¿sí? Vemos a otra gente diferente a la nuestra y en lugar de recordar y agradecerle a Dios de dónde nos rescató, en lugar de eso somos listos para apuntar al dedo y decimos: con ese no me junto, con esa no me junto. Mire cómo viene vestido. Tal vez no lo dice, pero la mirada lo dice todo. Lo mira de arriba para abajo, dice. Ya lo pone en la lista negra. Sí, cierto. Y habiendo sido rescatados de una vida de pecado, trastornos emocionales y crímenes, ¿no deberías tú rescatar a otros de las mismas cadenas satánicas? Donde el diablo te tenía también atado, ¿verdad? En los vicios, en los vacíos, en los vicios, en el pecado o en los pecadillos, como dicen en latín, ¿verdad? Los pecaditos chiquitos, las mentirillas blancas. ¿Sí? ¿No deberíamos nosotros tener un corazón también para ellos, como Pablo lo tenía para Onésimo? Deberíamos nosotros estar activamente, digamos, activamente de alguna manera, no solamente rescatando a esas personas, pero también trayéndolos, ¿verdad?, a la comunión de los cristianos y decirles: vente conmigo, camina conmigo. ¿Sí? Luego menciona Pablo a Aristarco, no solamente a Onésimo. El tercero que menciona es Aristarco. Miren el verso 10 dice Aristarco, dice: mi compañero de prisión les envía saludos.
Aristarco había sido encarcelado con Pablo por causa del evangelio. Y esto lo sabemos porque él es mencionado, fíjense, 3 veces en Hechos y una vez en Filemón. Aristarco era un fiel siervo de Cristo Jesús. Lo interesante es que Aristarco estuvo con Pablo en varios alborotos y persecuciones. ¿Se imaginan ustedes a la mamá de Aristarco diciéndole: ¿sabes qué, Aristarco? No te juntes con Pablo, mira, anda en tanto problema. O sea, no, júntate con otro que no se meta en tantos problemas, ¿sí? Pero con Pablo, chale, mira, ¿ya lo viste? La cárcel y ahora va otra vez a la cárcel y luego lo han apedreado. Mira, ¿sí? Y mira, tú también andas todo feo, todo golpeado, Aristarco, mira, todo apedreado también igual. ¿Qué te pasó, Aristarco? ¿Qué te hicieron? ¿Ah? Sí, una de las razones por la que nuestras vidas cristianas a veces se vuelven monótonas y aburridas es porque no tenemos amistades radicales. Amistades radicales en la fe. Y una de las razones por las cuales a veces los jóvenes no quieren venir a los pies de Cristo Jesús, porque no nos ven que realmente estamos convencidos por nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Sí? La cuarta persona que se menciona es Marcos. Marcos. Vean la primera parte ahí del versículo 10. Dice, también Marcos, dice, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlo, recíbanlo bien. Aquí este es un personaje bien interesante. Marcos es el mismo Juan Marcos que escribió el segundo evangelio. ¿Cuántos evangelios tenemos en la Biblia? ¿Y cuáles son? Y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Este mismo Marcos fue el que escribió el evangelio de San Marcos. ¿Sí? Y es mencionado en Hechos 12:25 y Hechos 15:37. En Hechos 12:25 es mencionado como uno de los compañeros que van también con Pablo y Bernabé a su primer viaje misionero. ¿Sí? Pero luego en Hechos 15:37 se menciona de nuevo, pero ya no se menciona, digamos, de una manera positiva. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Bernabé, ¿saben quién es Bernabé? El que discipuló a Pablo. Porque fue Bernabé quien introdujo a Pablo a la comunidad cristiana. Fue Bernabé quien de alguna manera lo introdujo a la fe, digamos, a la fe, a la comunidad de fe. Era una persona muy importante, Bernabé, y Juan Marcos era su sobrino, ¿sí? Y entonces por esa razón es que fue con Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero. Ahora, Juan Marcos, fíjense, de hecho se llamaba Juan Marcos porque Juan es el nombre hebreo, Joacán, ¿verdad? Joacán es el nombre en hebreo y Marcos era el nombre romano. Lo cual sugiere que posiblemente su padre era romano, ¿sí? Juan Marcos decide desertarlos en Panfilia en su primer viaje misionero y Pablo y Bernabé se separan, fíjense, por esta razón, porque Pablo no quiere llevar a Juan Marcos de nuevo en su segundo viaje misionero. Pablo cree que si Juan Marcos desertó, digamos, la misión la primera vez, la segunda vez va a ser lo mismo. Pablo tiene ese temor y dice que tuvieron un gran pleito entre ellos, imagínense, entre hermanos. Dice que tuvieron una gran discusión. No fue nada más de yo digo, tú dices, fue una gran discusión. Tanto así que ese mismo día Pablo se fue para el norte y Bernabé se fue hacia el este, hacia Chipre. O más bien al oeste, hacia Chipre. ¿Sí? La Biblia no nos cuenta cómo Pablo y Marcos hicieron las paces. Miren, lo que sabemos es que Marcos eventualmente le probó a Pablo de que era digno de ser confiado de nuevo como misionero. Hay veces que en nuestro caminar con Cristo, hermanos, miren, algunos de nuestros hermanos más queridos nos van a quedar mal. ¿Aló? Algunos nos van a quedar mal. O es posible que tú le quedes mal
a otro hermano, a otra hermana. ¿Sí? Pero el Señor nos manda a perdonar. El Señor nos manda a perdonar. ¿Sí? O sea que el hermano nopal y la hermana nopala tienen que reconciliarse, porque pertenecen al mismo Señor. ¿Sí? Pertenecen al mismo Dios. Y por lo tanto, de alguna manera tienen que buscar, ¿verdad?, la reconciliación. Eso es lo que Pablo hizo con Juan Marcos. No sabemos los detalles, pero hay una enorme diferencia entre la primera vez que Pablo rechaza que Juan Marcos se una, a esta vez que lo llama siervo. ¿Sí? Lo más difícil es darle otra oportunidad para integrarse, ¿no es cierto? Especialmente cuando nos han hecho daño. Me encantaría pedirles que levanten la mano cuántos de ustedes han sido dañados por otro hermano, pero sospecho que la mayoría levantara la mano. Y de eso no se trata, sino se trata más bien de cuántas veces hemos perdonado a nuestro hermano. ¿Cuántas veces sigues perdonando a tu mamá, a tu papá? ¿Cuántas veces sigues perdonando a tu hijo, a tu hija, a tus sobrinos, a tus sobrinas, a tus hermanos y a tus hermanas y a tus compañeros de trabajo o de escuela o universidad? Cuando estaba en el 4º grado, Jairo, un compañero de primaria, me contó que él y Samuel habían peleado porque el director de la escuela escogió a Jairo para que fuera el abanderado en las fechas patrias, ¿verdad? Ustedes saben que en las fechas patrias, pues toda la escuela marcha y adelanta va el abanderado con su bandera, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Marchando con todo orgullo, y toda la familia va al desfile para aplaudir el abanderado, porque pues sí, o sea, ser el abanderado es un gran honor, por lo menos de donde yo vengo, de mi rancho, vaya. Entonces me cuenta Jairo que el director, que por cierto Samuel y Jairo eran excelentes estudiantes, pero el director escogió a Jairo. Y me cuenta Jairo, porque todavía tengo amistad con él, que lo interesante es que se pelearon, porque Samuel le dijo: yo merezco ser el abanderado, no tú. Y se pelearon, ¿verdad? Se pelearon. Bueno, lo interesante es que Jairo y Samuel iban a la misma iglesia que yo asistía. Y estábamos en la misma escuela dominical, en el mismo grado. Yo no iba a la escuela pública que ellos iban, pero sí iba a la misma iglesia y también estaba en el mismo grado, en la misma aula, digamos. Entonces, 2 meses después de las fechas patrias, ¿verdad? El domingo 19 de octubre de 1975, y recuerdo esa fecha, ¿sabe por qué? Porque resulta que la madre de Jairo llevó un pastel a la escuela dominical porque Jairo estaba cumpliendo 9 años ese día. Yo lo recuerdo el pastel. ¿Sí? No me acuerdo de Jairo, pues sí recuerdo el pastel. Vaya. Después de cantarle feliz cumpleaños, ustedes saben, a Jairo, el hermano David, el maestro de la escuela dominical, le dijo a Samuel, esto no fui testigo, me cuenta Jairo, ¿no? Que le dijo a Samuel: mira, ya no pelees con Jairo. Además, hoy es un día muy especial. Ve y deséale feliz cumpleaños. Ya, haz las paces. Entonces, me cuenta Jairo que Samuel, ¿verdad?, con la cara arrugada, va a Jairo, ¿verdad? Y le dice: Jairo, te deseo un feliz cumpleaños. Y solo uno, le dice. ¿Verdad? Fíjense que si Pablo no se hubiera reconciliado con Juan Marcos, fíjense, ellos nunca hubieran colaborado en el evangelio. Y a veces, lamentablemente, nuestras historias son atrofiadas, se vuelven más dolorosas, precisamente porque no aprendimos a perdonar o a pedir perdón en el proceso de nuestras relaciones. Y hoy día todavía andamos las secuelas, todavía andamos cierto dolor, o ya no queremos ver a cierta persona porque nos hizo daño, o tal vez la vergüenza de que le hicimos daño y no queremos disculparnos, o tal vez nos disculpamos pero la persona no quiere perdonar. Imagínense si Pablo no se hubiera reconciliado con Juan Marcos, ellos nunca hubieran colaborado en el evangelio. Quizá hoy ustedes tengan algo en contra de un hermano o una hermana en la fe, o contra un compañero de trabajo o de escuela, o contra un familiar. Tienes que perdonar.
Solo 3 están dispuestos a perdonar, parece. Tienes que perdonar, mi hermano y mi hermana. ¿Sí? Te cuento que Jairo y Samuel son maestros de escuela dominical hoy día. Son buenos amigos, pero todavía se acuerdan del bendito evento del abanderado y las fiestas patrias. Otra persona que se menciona ahí es Jesús justo. Miren el versículo 11, dice: también Jesús, llamado justo. Estos son los únicos, dice, colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Ahora, hay mucho se está diciendo en esas líneas, porque realmente los judíos le habían hecho difícil la vida a Pablo, su ministerio también. Jesús justo. Ustedes saben que Josué se translitera al griego como Jesús, ¿verdad? Josué es el mismo nombre que Jesús, o que Jesús es el nombre griego de Josué, el cual era un nombre común entre los judíos. Yeshua, ¿sí? Y en griego, Jesús, ¿sí? Jesús era su nombre legal, pero su nombre cristiano era justo. Y de hecho quiero decirle que esta es la única vez que se menciona su nombre. Nunca más se menciona en la Biblia. Pero es interesante lo que Pablo está diciendo. Dice que él era, me parece ser que se está refiriendo a él y a Juan Marcos, que eran de la circuncisión. Porque si ustedes saben la vida de Juan Marcos parece ser que viajó mucho tiempo con el apóstol Pedro. Y Pedro se dedicó a compartir el evangelio entre los judíos más que entre gentiles, ¿sí? Parece que ya de último, ya estando anciano, Pedro también fue a los gentiles, pero primordialmente se dedicó a compartir el evangelio entre los judíos. Y Juan Marcos lo acompañaba. De hecho, algunos suponen que Juan Marcos, quien no fue testigo del ministerio de Cristo, hizo o escribió el evangelio de Marcos precisamente porque él estaba muy familiarizado con las historias de Jesucristo, puesto que acompañaba a Pedro, quien se sabía toda la narrativa de Jesucristo, que había sido testigo, ¿sí? Entonces, por esa razón pienso que Pablo hace mención tanto de Jesús justo como también Juan Marcos como parte, digamos, de los que pertenecían a los de la circuncisión, ¿sí? Y estos mismos de la circuncisión habían en ese tiempo, por lo menos si ustedes leen la Biblia de los Gálatas están confundidos porque llegaron alguna gente de la circuncisión a confundirlos, a demandarles de que tenían que ahora que primero obedecer la ley mosaica antes de obedecer a Jesucristo. Y Pablo tiene que reprender a los Gálatas, pero también de alguna manera denuncia a la gente de la circuncisión que anda confundiendo a los cristianos gentiles. Entonces Pablo menciona a Jesús justo como parte de ese grupo. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que Jesús justo no es de aquellos. Y dice él, este también es causa de conforte. O sea, para Pablo uno que viniera a la circuncisión significaba mucho. Porque dése cuenta que ya para esta fecha Pablo ya no estaba dedicado a predicarles el evangelio a los judíos, sino solamente a los gentiles. 100% dedicado a los gentiles. Lo importante es que Pablo considera, ¿verdad?, a Jesús justo como colaborador y dice, y estímulo personal. ¿Sí? Wow, o sea, no estímulo personal. Pablo se sentía confortado por las palabras de Jesús justo. Y si le llamaban justo era porque era un hombre muy correcto, muy cabal, muy justo, ¿sí? A veces hay cristianos que tienen una doctrina diferente a la nuestra, ¿no es cierto? Pero los amamos porque de alguna manera vemos el amor de Cristo en ellos. Ahora, esto no significa que debemos asociarnos con ¿verdad?, personas que niegan la deidad de Jesucristo. O sea, no hay manera. Pero sabemos que siempre vamos a tener alguna diferencia con otros cristianos. ¿Aló? Vamos a tener alguna diferencia con otros cristianos. Vamos a tener tal vez una perspectiva diferente referente a cómo interpretamos el texto de la palabra de Dios. Pero si amamos a Cristo Jesús y tenemos una motivación personal para proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador y creemos, ¿verdad?, en las doctrinas fundamentales, entonces por amor a Cristo nos amamos. Y quizá esto fue lo que pasó con Jesús justo, que vino a la circuncisión, tal vez tenía algunas perspectivas diferentes a la de Pablo. Sin embargo, Pablo le dice, ¿verdad?, nos dice que él era razón de consolación.
Ahora, hay otros también que son, digamos, categorizados como acompañantes de Pablo. Miren, los acompañantes de Pablo. Primero se menciona a Epafras en el versículo 12. No es necesario que repasemos la biografía de Epafras porque ya ahondamos en ese tema en la segunda predicación que di de esta serie. Ahondamos sobre Epafras. Lo único creo que es necesario mencionar acá es que Epafras era un hombre de oración. Un hombre de oración. ¿Sí? Yo recuerdo cuando estaba joven, a veces íbamos a los campamentos de los jóvenes. Había un hermanito que hoy, por cierto, está en el ministerio, tiempo completo. Y me acuerdo que íbamos a los campamentos. Ustedes saben, los campamentos, pues, uno duerme con otros, ¿no? Y uno aprende a ver qué tanto roncan los hermanos, ¿verdad? O sea, algunos son ronquiditos, otros son leones enjaulados, ¿verdad? Ustedes saben. Pues recuerdo de este hermano, fíjense, de este hermano, que a las 3 de la mañana tenía su alarma y a las 3 de la mañana se levantaba a orar. Y se echaba al suelo y decía, Señor, y empezaba a gritar, Señor, te pido por todos los que estamos en el campamento. Y todos decimos, cállate. Te pido, Dios, que ignores las burlas de estos, que nos hagas, ¿verdad? Nos suavices nuestros corazones. Oh Padre bendito, te pido. Y oraba por 1 hora a las 4 de la mañana a dormirnos. Ya sabían. Y nadie quería quedarse donde estaba el hermanito ¿verdad? Porque no roncaba, pero oraba recio, ¿no? Quizás si era Epafras, ¿verdad? Imagina ustedes a Pablo en la cárcel, le decía, ay, Epafras, déjame dormir, chavo, o sea, órale al Señor, pero ora quedito, por favor, que ya. Sí, entonces Pablo le dice a los hermanos, miren, lo que sabemos es que este hermano ora mucho, que tiene un corazón por ustedes, que se preocupa legítimamente por ustedes. ¿Sí? Todos nosotros también debemos estar no solamente en oración por nuestros hermanos en la fe, pero también, hermanos, debemos estar en compañía de otros que oran fervientemente a Cristo Jesús. ¿Sí? Luego, después de Epafras, se menciona a Lucas. Miren el versículo 14. Dice, Lucas, dice, el médico amado les envía saludos. Dejémoslo ahí, en esa parte. Fíjense, ¿a cuánto les gustaría tener a un médico en su grupo familiar? ¿A él le gustaría tener un médico en su grupo familiar? Mire, hermano, fíjese que me duele el oído. Mire, me duele el pie, fíjese que no sé qué hacer, ¿verdad? Sí. Aunque algunos se la llevan de médicos, ¿verdad? Porque saben remedios hasta de todo. Tómese échese este ungüentito, dice. ¿Sí? Tómese esta pastilla, mire, hágase este tecito. Y todos andan ahí, ¿verdad? Detrás de los remedios, ¿verdad? Deberían llamarle a la hermana remedios. ¿Sí? Bueno, Lucas era médico, vaya. Y qué interesante, era el médico de Pablo. Y lo acompañaba. De hecho, es muy posible que Lucas había sido esclavo anteriormente. Y que, ¿verdad? Porque como les mencioné antes, ¿verdad? Los profesionales de aquellos tiempos hacían contratos y se convertían en esclavos por una cierta temporada para que les pagaran cierta cantidad. Eran considerados esclavos, ¿sí? Y posiblemente Lucas venía de ese trasfondo, era médico. No era nada más no era el hermano de los remedios, era un médico hecho y derecho, ¿sí? Y casi todos, ¿verdad? Como dije, casi todos los profesionales de aquellos tiempos venían de un trasfondo de esclavitud porque a eso se dedicaban. Era algo digno. Ser esclavo antes era algo digno, no como ahora se percibe de una manera diferente. Quizás esta es la razón por la cual estaba con Pablo. No lo sabemos. Pero Lucas estaba acostumbrado a trabajar fielmente para alguien. Y por eso lo vemos acompañar a Pablo. De hecho, Lucas es el testigo ocular de casi todo el ministerio de Pablo. Lean el libro de Hechos. Lucas fue el que escribió ese libro. Y no solamente eso, sino que Lucas fue el autor del tercer evangelio. De nuevo, ¿cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos y Lucas, de último, Juan, ¿verdad? ¿Sí? Este Lucas fue el que escribió el evangelio de San Lucas.
Y Pablo, ¿verdad? Pablo lo considera un compañero de ministerio. ¿Se imaginan ustedes? Qué privilegio, ¿no es cierto? El papel de Lucas es muy importante, sí, porque nos recuerda que ninguno de nosotros debe sentirse intimidado por alguien más que sea más educado. Pablo llevaba a un médico con él. ¿Se imaginan ustedes? Era un médico hecho y derecho, con su profesión y sus diplomas y todo. Pero Pablo nunca se sintió intimidado por Lucas, ni Lucas por Pablo. Eran colaboradores. Y a veces nosotros, hermanos, nos sentimos intimidados por alguien más. Alguien hace poco me dijo: ay, pastor, no me acerco a usted porque es que lo veo tan grande, ¿verdad? Digo: ay, mi madrecita linda, es que son los tacones, le digo, son los tacones. Y nos sentimos intimidados por el papel nuestro. Y no debe ser así, hermanos. O intimidados por el abogado cuando vamos, o por el médico cuando vamos, o por el jefe para el cual trabajamos. Nunca debemos sentirnos intimidados. Esas personas tienen necesidades como nosotros, tienen dolores y dificultades, tienen problemas igual que nosotros. Que tengan un poquito más plata, sí, pero de ahí es lo mismo. Pablo no se siente intimidado por Lucas. Más bien lo llama amado. El amado médico. No es hermano, es el amado médico. Lo cual significa que Lucas tenía muchos amigos porque era médico, ¿sí? Y por último, hermanos, en esta lista, fíjense, Pablo menciona a un discípulo cuestionable. A un discípulo cuestionable. Y es Demas. Miren, ahí mismo en la segunda parte del versículo 14 dice: y también Demas. O sea que también Demas les manda un saludo. Notemos que Pablo no hace mención mucho de Demas. No menciona. Yo sospecho que Demas ya estaba perdiendo la fe. Y Pablo quizá intuía que Demas no estaba muy bien. ¿Sí? No sé a ustedes, pero hay veces que conozco a hermanos que no están bien en la fe. ¿Ha conocido usted a alguien así? Que se sienten confundidos, desfallecidos. Algunos ya ni vienen a la iglesia porque dicen: no, es que Dios no contesta mis oraciones. ¿Sí? Es que yo siento que Dios no me escucha. Demas es uno de ellos. Primero es mencionado por Pablo como uno de sus colegas acá en la carta de Colosenses. Y luego se menciona, Pablo lo menciona en Filemón 23 y 24, como un acompañante, pero ya no colega, ahora es acompañante de Pablo. La última vez que se menciona a Demas es en 2 Timoteo 4:10. Ahora noten lo que Pablo dice acerca de Demas. Dice: Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Wow, qué triste, ¿no? Pablo está diciendo: Demas me ha abandonado. Para Pablo significaba: Demas se ha ido, se ha alejado de Jesucristo. Porque era un siervo, era un acompañante, fue un testigo, estuvo con Pablo, vio sus dolores, sus dificultades, escuchó el evangelio al gran apóstol Pablo. Sin embargo, este hombre abandona a Pablo y por asociación el evangelio. Hoy, después de tantos años en el evangelio, me he enterado de varios hermanos que ya no están en la fe. Tengo amigos y familiares que han abandonado la fe. Y me duele en mi corazón, créanme. Que a veces los miraba fervientemente servir al Señor, compartir con otras personas el evangelio, y ahora están lejos. Y lo peor es que algunos de ellos, estoy hablando de mi experiencia, pero algunos de ellos me han dicho: no es que haya abandonado a Dios, todavía creo en Dios. Lo que pasa es que todos los hermanos en la iglesia son mentirosos, ¿verdad? Y como dijo aquel dicho, pues necesitamos uno más, ¿verdad? Regresa, ¿verdad? Qué comentario más negativo, ¿verdad? Es como las mujeres que han sido golpeadas por un hombre y dice: todos los hombres son malos, ¿verdad?
No, mija, no todos los hombres somos malos, te lo digo. No todos somos malos, algunos somos medios buenitos. Sí. Esas generalizaciones no nos ayudan. Y hay veces que las personas abandonan la fe por algo que les sucedió, o sea, una relación interpersonal, o fue porque sienten que Dios no les ha contestado. Personas que han tenido vicios y después tanto rogarle a Dios y sienten que Dios no los ayuda y dicen, no, pues, ¿sabes qué? Mejor no, ya. Dios nunca me ayuda. Eso es lo que me dijo un amigo. Dios nunca me ayudó a vencer mi alcoholismo. Otro hermano, no, Dios nunca me ayudó a vencer la droga. No. Demas fue así. ¿Sí? Otros se alejan por la razón de un negocio. He visto algunos que vinieron acá, que cruzaron la frontera mojados y todavía traían el polvo del cerro. Y hoy día Dios los ha prosperado. Sin embargo, precisamente por razón de su negocio, han abandonado la fe. Que no te pase lo mismo. Dile acá está la par tuya. Dile que no te pase lo mismo. Dile. Sí, no te pase lo mismo. Otros han abandonado la fe porque se han regresado a los vicios. ¿Sí? Hebreos 10:38 dice que Dios no se complace en quienes retroceden. Nuestra fe no es solo para aliviar nuestros dolores, hermanos, o aclarar nuestras confusiones. Nuestra fe le costó a Jesucristo todo, a quien, ¿verdad? Quien nunca se ha dado por vencido con nosotros. Nunca. No nos sorprendamos que las personas que hoy, ¿verdad?, que hoy están aquí frente en este altar, el día de mañana lamentablemente han abandonado la fe. Y yo te pregunto, ¿a quién sigues tú? ¿A quién sigues tú? Ojalá sea a Cristo y no a ninguno de nosotros, sino a Cristo y a Cristo solamente, porque solo Él es el único que se merece nuestra lealtad y nuestra profesión de fe. Solo es el único, porque fue el único que pagó por nuestras almas, el único. Y no hay que usar el ejemplo de alguien, ¿verdad?, a alguien más para apartarnos de Cristo. Al contrario, debiésemos decir, yo no voy a ser como demás. Tampoco juzguemos, fíjense, ¿verdad?, porque, ¿verdad?, no nos desanimemos por alguien, por la ausencia de alguien. Ellos no te salvaron. Y tampoco ¿verdad?, juzguemos a quienes han elegido irse a otra iglesia. Mejor oremos por ellos, porque no sabemos si sus razones fueron legítimas. No sabemos. ¿Sí? Mejor oremos. En lugar de ser, ¿verdad?, ser recordados como quienes abandonaron la fe, seamos firmes hasta el fin. Que nadie diga, no voy a ser como el pastor Enrique, no voy a ser como la hermana tal que abandonaron la fe. Que no seamos una referencia negativa. Más bien seamos, como dice Hebreos 10:39, pero nosotros, leámoslo todos juntos por favor, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Tienes fe tú para estar firme? ¿Para preservar en la fe? Tú eres mejor que Demas, te lo aseguro. No tienes por qué abandonar tu fe. Quiero hacer una invitación antes de concluir. Más bien ya concluí, pero quiero hacer una última invitación. Quizá haya amigos o amigas acá que nunca han recibido a Cristo Jesús, que nunca han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Hoy quiero invitarte a que vengas a los pies de Cristo Jesús, que no esperes más, que quites cualquier obstáculo o cualquier excusa que has usado para no venir a Cristo Jesús, que hoy rindas tu vida a Cristo Jesús. No por lo que yo te he dicho, aunque lo que te he dicho es importante porque es la palabra de Dios, pero porque Cristo Jesús te ama tanto que vino a pagar por ti en la cruz del Calvario. Cristo te ama profundamente, mucho más que cualquiera de nosotros acá. Cristo te ama
de manera que Él vino, fue a la cruz, derramó su sangre, sufrió por tu causa, pagó por tus pecados. Y hoy no te recrimina ni te juzga, aunque tiene todo su derecho, pero lo hace lo contrario, te invita, te extiende sus manos y te dice: si estás cargado y cansado, ven a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Eso es lo que Jesús te está diciendo hoy. O tal vez haya personas que son como Juan Marcos, que se alejaron, pero que hoy necesitan reconciliarse con Cristo Jesús. Necesitan regresar de nuevo a los caminos de Cristo Jesús. Y a ti también te hago la invitación: regresa a casa, como el hijo pródigo que volvió en sí y se giró de regreso al hogar, con un corazón compungido, con un corazón arrepentido, diciendo: no merezco ser ni siquiera ser llamado hijo, sino más bien uno de los jornaleros. Pero el Padre más bien te quiere recibir como un hijo legítimo. Tiene las manos extendidas hacia ti y te está esperando, querido hermano, que te has alejado de Cristo.